Por fin, el trabajo. Nunca hubiera podido imaginar el cuadro que ahora aparecía ante mis ojos. No era ni el hospital de sangre ni el Instituto de Tratamiento Normal para la Salud Orgánica. Se trataba de una serie de vastas cámaras unidas entre sí y repletas de verdaderos despojos humanos. Singular vocerío llenaba el aire. Gemidos, sollozos, frases dolorosas pronunciadas al azar, rostros cadavéricos, manos esqueléticas, facies monstruosas que dejaban translucir terrible miseria espiritual. Tan angustiosas fueron mis primeras impresiones que tuve que recurrir a la oración para no flaquear. Tobías, imperturbable, llamó a una vieja servidora que acudió atentamente. «Veo pocos auxiliares», dijo admirado. «¿Qué sucedió?» El ministro Flaccus, aclaró la viejecita en tono respetuoso, determinó que la mayoría acompañase a los samaritanos para los servicios de hoy, en las regiones del umbral. «Hay que multiplicar las energías», volvió a decir con serenidad. «No tenemos tiempo que perder. Hermano Tobías». «Hermano Tobías, por caridad», gritó un anciano, gesticulando, agarrado al lecho, a la manera de un loco. «Estoy sofocado». «Esto es 1000 veces peor que la muerte en la tierra». «¡Socorro! ¡Socorro! Quiero salir, salir. Quiero aire, mucho aire». Tobías se aproximó, lo examinó con atención y preguntó, «¿Por qué Ribeiro habrá empeorado tanto?» «Experimentó una crisis de grandes proporciones», explicó la servidora. Y el asistente Gonsalves esclareció que la carga de pensamientos sombríos, emitidos por los parientes encarnados, era la causa fundamental de que se hubiera agravado en su perturbación, hallándose aún muy débil y sin haber acumulado fuerza mental suficiente para desprenderse de los lazos fuertes del mundo. El pobre no ha podido resistir como sería de desear. Mientras el generoso Tobías le acariciaba la frente, la servidora prosiguió aclarando. «Hoy, muy temprano, él se ausentó sin consentimiento nuestro, corriendo de modo excesivo. Gritaba que exigían su presencia en el hogar, que no podía olvidar a la esposa y a los hijos llorosos, que era cruel retenerlo aquí, distante de su hogar». Lorenzo y Hermés se esforzaron por hacerlo volver al lecho, pero fue imposible. Resolví entonces aplicarle algunos pases de postración. Le subtraje las fuerzas y el movimiento para su propio beneficio. «Hizo muy bien», acentuó Tobías pensativo. «Voy a pedir medidas contra la actitud de la familia. Es necesario que reciba mayor cantidad de preocupaciones para que nos deje a Ribeiro en paz». Miré al enfermo procurando descubrir su íntima expresión, verificando la legítima manifestación de un demente. Él había llamado a Tobías como la criatura que conoce al bienhechor, pero acusaba profundo desconocimiento de cuanto se decía a su respecto. Observando mi admiración, el nuevo orientador me explicó: «El pobrecito permanece en la fase de las pesadillas, en la cual el alma ve y oye poco más que sus propias aflicciones. Hombre, mi querido amigo, encuentra en la vida real lo que amontonó para sí mismo». Nuestro Ribeiro se dejó entusiasmar por numerosas ilusiones. Quise indagar sobre el origen de sus padecimientos, conocer la procedencia y la historia de su situación, pero recordé acertadas recomendaciones de la madre de Lisias, relativas a la curiosidad, y callé. Tobías dirigió al enfermo generosas palabras de optimismo y de esperanza. Le prometió que iría en busca de recursos y mejoras, pidiéndole que se mantuviera en calma para beneficio propio y que no se aborreciese por estar sujeto a la cama. Ribeiro, muy trémulo, con el rostro como la cera, esbozó una sonrisa muy triste y agradeció con lágrimas. Seguimos a través de numerosas filas de camas bien cuidadas, sintiendo la desagradable exhalación del ambiente, oriunda, como vine a saber más tarde, de las emanaciones mentales de los que allí se congregaban, con las dolorosas impresiones de la muerte física y muchas veces, bajo el imperio de bajos pensamientos. Se reservan estas cámaras, me explicó el compañero bondadosamente, solo para entidades de naturaleza masculina. «Tobías. Tobías. Estoy muriéndome de hambre y de sed», gritaba un internado. «Socorro, hermano», gritaba otro. «Por amor de Dios». «No puedo soportar más», exclamaba un tercero. Con el corazón lacerado ante el sufrimiento de tantos seres, no pude contener la penosa expresión siguiente. «Amigo mío, qué triste es la reunión de tantos dolientes y torturados». «¿Por qué este cuadro angustioso?». Tobías sin perturbarse respondió: «No debemos observar aquí solamente el dolor y la desolación. Recuerde, hermano mío, que estos enfermos están atendidos y que ya fueron retirados del umbral, donde tantas celadas aguardan a los desprevenidos, descuidados de sí mismos. En estos pabellones al menos se preparan ya para obtener servicio regenerador. En cuanto a las lágrimas que vierten, recordemos que deben a sí mismos esos padecimientos. La vida del hombre estará centralizada donde él centralice su corazón.
Y después de una pausa, en la que parecía sordo a tantos clamores, acentuó: «Son contrabandistas en la vida eterna». «¿Cómo?», interrumpí interesado. El interlocutor sonrió y contestó con voz firme: «Creían que las mercaderías propiamente terrestres tendrían el mismo valor en los planos del espíritu. Suponían que el placer criminal, que el poder del dinero, la rebeldía contra la ley y la imposición de los caprichos atravesarían las fronteras de la tumba y tendrían vigencia aquí también, ofreciéndoles oportunidades para nuevas atrocidades. Fueron comerciantes desprevenidos. Olvidaron cambiar las posesiones materiales por los créditos espirituales. No aprendieron las más simples operaciones de cambio en el mundo. Cuando iban a Londres, cambiaban millones de contos de reis por libras esterlinas. Sin embargo, ni siquiera con la seguridad matemática de la muerte carnal se animaban a adquirir los valores de la espiritualidad. ¿Y ahora, qué hacer? Tenemos aquí a los millonarios de las sensaciones físicas transformados en mendigos del alma. Realmente Tobías no podía ser más lógico. Mi nuevo instructor, después de distribuir consuelo y esclarecimiento a granel, me condujo a una vasta cámara anexa, al modo de una gran enfermería, notificando: «Veamos algunos de los infelices semimuertos». Narcisa, la servidora, nos acompañaba solícita. Se abrió la puerta y casi me tambaleé ante la angustiosa sorpresa. 32 hombres de semblante patibulario permanecían inertes en lechos muy bajos, evidenciando apenas leves movimientos de respiración. Haciendo un gesto significativo con el índice, Tobías aclaró: «Estos sufridores padecen un sueño más pesado que otros de nuestros hermanos ignorantes. Les llamamos creyentes negativos. En lugar de aceptar al Señor eran vasallos intransigentes del egoísmo, en lugar de creer en la vida, en el movimiento, en el trabajo, admitían solamente la nada, la inmovilidad y la victoria del crimen. Convirtieron la experiencia humana en constante preparación para un gran sueño, y como no tenían la más ligera idea del valor del bien, al servicio de la colectividad, no tienen otro recurso que el de dormir largos años en pesadillas siniestras». No conseguía manifestar mi espanto. Con mucho cuidado Tobías comenzó a aplicar pases de fortalecimiento bajo mi mirada atónita. Terminada la operación los dos primeros, comenzaron ambos a expeler una substancia negra por la boca. Una especie de vómito oscuro y viscoso con terribles emanaciones cadavéricas. «Son fluidos venenosos lo que secretan», explicó Tobías con mucha calma. Narcisa hacía lo posible por atender prontamente la tarea de limpieza, pero era en balde. Gran número de ellos dejaba escapar la misma substancia negra y fétida. Fue entonces que instintivamente tomé los utensilios de higiene y me lancé al trabajo con ardor. La servidora parecía contenta con el auxilio humilde del nuevo hermano, al paso que Tobías me dispensaba miradas de satisfacción y de agradecimiento. El servicio continuó durante todo el día, costándome bendito sudor, y ningún amigo en el mundo podría valorar la alegría sublime del médico que recomenzaba la educación de sí mismo en una rudimentaria enfermería. En servicio, terminada en el crepúsculo la oración colectiva, Tobías conectó el receptor con el fin de oír a los samaritanos que se hallaban en actividad en el umbral. Sumamente curioso, vine a saber que los grupos de operaciones de esa naturaleza se comunicaban con las retaguardias de la tarea. En horas convencionales, sentíame algo cansado por los intensos esfuerzos realizados, pero mi corazón entonaba himnos de alegría interna. Al fin había recibido la aventura del trabajo. Y el espíritu de servicio suministra tónicos de misterioso vigor. Establecido el contacto eléctrico, el pequeño aparato que se hallaba a mi vista, después de algunos minutos de espera, comenzó a transmitir el siguiente recado: «Samaritanos del Ministerio de Regeneración. Samaritanos del Ministerio de Regeneración. Hay mucho trabajo en los abismos de la sombra. Fue posible transferir gran cantidad de infelices, secuestrando de las tinieblas espirituales a 29 hermanos. 22 en desequilibrio mental y 7 en completa inacción psíquica. Nuestros grupos están organizando el transporte. Llegaremos algunos minutos después de la medianoche». Pedimos instrucciones, notando que Tobías y Narcisa cruzaban sus miradas profundamente admirados. Tan pronto como silenció aquella extraña voz, no pude contener la pregunta que brotaba de mis labios: «¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué ese transporte en masa? ¿No son todos espíritus?». Tobías sonrió y explicó: «El hermano olvida que no llegó al ministerio de auxilio de otro modo. Conozco el episodio de su venida. Es preciso recordar, siempre, que la naturaleza no da saltos y que, en la tierra o en los círculos del umbral, nos hallamos revestidos de fluidos pesadísimos. Tanto el avestruz como la golondrina son aves y tienen alas, no obstante, la primera apenas puede subir a las alturas si es transportada, mientras que la segunda corta aceleradamente las vastas regiones del cielo.
Dejando percibir que el momento no era para divagaciones, se dirigió a Narcisa diciendo: «Es muy grande el rescate de esta noche. Necesitamos tomar medidas inmediatas. Serán necesarios muchos lechos», murmuró la servidora algo pesarosa. «No se aflija», respondió Tobías con resolución. «Alojaremos a los turbados en el pabellón 7 y a los debilitados en la cámara 33. Enseguida, se llevó la diestra a la frente como para pensar en algo muy serio y exclamó: «Resolveremos fácilmente la cuestión de la hospitalidad, pero lo mismo no se dará en lo que concierne a la asistencia. Nuestros auxiliares más fuertes fueron requeridos para garantizar los servicios de comunicaciones en las esferas de la Tierra, en vista de las nubes de tinieblas que ahora envuelven al mundo de los encarnados. Necesitamos personal de servicio nocturno, porque los operarios en funciones con los samaritanos llegarán extremadamente fatigados. Me ofrezco, con placer, para lo que pueda aprovechar», exclamé espontáneo. Tobías me dirigió una mirada de profunda simpatía mezclada de gratitud, haciéndome experimentar dulce alegría íntima. «Pero, ¿está decidido a permanecer en las cámaras durante la noche?», preguntó admirado. «¿No hacen otros lo mismo?», indagué a mi vez. Sintiéndome dispuesto y fuerte, necesito recuperar el tiempo perdido. El generoso amigo me abrazó agregando: «Pues bien, acepto confiado la colaboración. Narcisa y los demás compañeros quedarán también de guardia. Además, mandaré a Venancio y a Salustio, 2 hermanos de mi confianza. No puedo permanecer aquí, en servicio nocturno, en vista de los compromisos anteriores que tengo, pero, en caso necesario, usted o alguno de los nuestros me comunicará cualquier ocurrencia de mayor gravedad. Trazaré el plan de trabajo facilitando en todo lo que sea posible su ejecución». Y se develó gran número de providencias. Mientras 5 servidores operaban en compañía de Narcisa, preparando ropa adecuada y pertrechos de enfermería, Tobías y yo movíamos pesado material en el pabellón 7 y en la cámara 33. No podía explicar lo que pasaba conmigo, a pesar de la fatiga de los brazos. Experimentaba júbilo indecible en el corazón. En el taller donde la mayoría busca el trabajo, comprendiendo su sublime valor, servir constituye una alegría suprema. No pensaba, francamente, en la compensación de los bonus hora, en las recompensas inmediatas que me pudiesen advenir del esfuerzo, pero mi satisfacción era profunda, reconociendo que podría comparecer feliz y honrado ante mi madre y los benefactores que había encontrado en el ministerio de auxilio. Al despedirse, Tobías volvió a abrazarme y me dijo: «Les deseo mucha paz con Jesús, una buena noche y un servicio útil. Mañana, a las 8, usted podrá descansar. El máximo de trabajo, cada día, es de 12 horas, pero ahora estamos en circunstancias especiales». Respondí que las determinaciones tomadas me llenaban de sincera alegría. Ya a solas con gran número de enfermeros, pasé a interesarme por los enfermos con más cariño. Entre los auxiliares presentes me impresionó la bondad espontánea de Narcisa, que atendía a todos maternalmente. Atraído por su generosidad, traté de aproximarme a ella con interés. No fue difícil alcanzar el placer de su conversación cariñosa y simple. Aquella viejecita, amable, se asemejaba a un libro sublime de bondad y de sabiduría. «¿Hace mucho tiempo que la hermana trabaja aquí?», pregunté a cierta altura de la amistosa conversación. «Sí, permanezco en las cámaras de rectificación, en servicio activo, desde hace 6 años y algunos meses. Todavía me faltan más de 3 años para realizar mis deseos». Ante la silenciosa indagación de mi mirada, Narcisa continuó amablemente: «Necesito un aval muy importante». «¿Qué quiere decir con eso?». «Necesito encontrar algunos espíritus amados, en la tierra, para realizar servicios de elevación en conjunto. Por mucho tiempo, en razón de mis desvíos pasados, rogué, en vano, la posibilidad necesaria a mis fines. Vivía turbada, afligida. Me aconsejaron recurrir a la ministra veneranda, y nuestra benefactora de regeneración me prometió que recomendaría mis propósitos al Ministerio de Auxilio, pero me exigió 10 años consecutivos de trabajos aquí para que yo pueda corregir ciertos desequilibrios del sentimiento. En un primer momento, quise rehusarme, considerando demasiado grande la exigencia, luego reconocí que ella tenía razón. Después de todo, el consejo no la beneficiaba a ella y sí a mí. Así gané mucho aceptando su indicación. Me siento más equilibrada y más humana, y creo que viviré con dignidad espiritual mi futura experiencia en la tierra. Iba a manifestar mi profunda admiración cuando uno de los enfermeros próximos gritó: «Narcisa». Narcisa, no me correspondía retener, por simple curiosidad personal, a aquella hermana dedicada, transformada en madre espiritual de los sufridores. La visión de Francisco, mientras Narcisa consolaba a un afligido enfermo,
Fui informado de que me llamaban por el aparato de comunicaciones urbanas. Era la señora Laura pidiendo noticias. De hecho, olvidara avisarle sobre las deliberaciones del servicio nocturno. Pedí disculpas a mi benefactora, y le suministré escueto relato verbal de la nueva situación. A través del hilo, la madre de Lisias, parecía encantada participando en mi justa alegría. Al término de nuestra ligera conversación me dijo con bondad: «Muy bien, hijo mío. Apasionese por su trabajo, embriáguese en el servicio útil. Solamente así es que podremos atender a nuestra edificación eterna. No obstante, recuerde que esta casa le pertenece». Aquellas palabras me llenaron de nobles estímulos. Regresando al contacto directo con los enfermos, noté que Narcisa estaba luchando heroicamente para calmar a un hombre joven que revelaba singulares disturbios. Procuré ayudarla. El pobrecito, con la mirada perdida en el espacio, gritaba, espantado: «Ayúdenme, por amor de Dios. Tengo miedo, mucho miedo». Con los ojos desorbitados de los que experimentan profundas sensaciones de pavor, acentuaba: «Hermana Narcisa, allá viene él, el monstruo. Siento los gusanos de nuevo. Él. Líbreme de él, hermana». «No quiero. Calma, Francisco», pedía la compañera de los infortunados. «Usted va a liberarse, a ganar mucha serenidad y alegría, pero todo depende de su esfuerzo. Hágase cuenta que su mente es una esponja embebida en vinagre. Es necesario expeler esa substancia agria. Yo lo ayudaré a lograrlo, pero el trabajo más intenso le corresponde a usted mismo». El enfermo mostraba buena voluntad, se calmaba al oír los consejos cariñosos, pero enseguida volvía a la misma palidez de antes, prorrumpiendo en nuevas exclamaciones. «Pero, hermana, observe bien, él no me deja. Ya volvió a atormentarme. Véalo, lo estoy viendo, Francisco», respondía ella con prudencia. «Pero es indispensable que usted me ayude a expulsarlo. Este fantasma diabólico», agregaba, llorando como una criatura y provocando compasión. «Confíe en Jesús y olvide al monstruo», decía la hermana de los infelices, piadosamente. «Vamos a los pases. El fantasma huirá de nosotros». Le aplicó fluidos saludables y reconfortantes, que Francisco agradeció, manifestando inmensa alegría en la mirada. «Ahora», dijo él después de terminada la operación magnética, «estoy más tranquilo». Narcisa le arregló las almohadas y mandó a que otra servidora le trajera agua magnetizada. Aquel ejemplo de la enfermera me enternecía. El bien, como el mal, en todas partes establece misterioso contagio. Observando mi sincero deseo de aprender, Narcisa se aproximó más, mostrándose dispuesta a iniciarme en los sublimes secretos del servicio. «¿A quién se refiere el enfermo?», indagué impresionado. «¿Acaso está siendo asediado por alguna sombra, invisible a mi vista?». La veterana servidora de las cámaras de rectificación sonrió cariñosamente y dijo: «Se trata de su propio cadáver». «¿Qué dice?», repliqué espantado. El pobrecito era excesivamente apegado a su cuerpo físico, y vino a la esfera espiritual después de un desastre, originado por pura imprudencia. Estuvo durante muchos días al lado de los despojos, en pleno sepulcro, sin conformarse con su nueva situación. Quería, firmemente, levantar el cuerpo yerto. Tal era el imperio de la ilusión en que viviera que, en ese triste esfuerzo, gastó mucho tiempo. Se amedrentaba con la idea de enfrentar lo desconocido y no conseguía acumular ni siquiera el más mínimo desapego a las sensaciones físicas. De nada valieron los socorros que le prodigaron desde las altas esferas, pues cerraba la zona mental a todo pensamiento relacionado con la vida eterna. Por fin, los gusanos le hicieron experimentar tales sufrimientos, que el pobre se apartó del sepulcro, lleno de horror. Comenzó entonces a peregrinar por las zonas inferiores del umbral, en tanto los que habían sido sus padres en la tierra poseen aquí grandes créditos espirituales, y rogaron que se le internase en la colonia. Lo trajeron los samaritanos, casi a la fuerza. Pero, su estado es aún tan grave que no podrá ausentarse todavía de las cámaras de rectificación. El amigo que fue su padre en la carne está actualmente en una arriesgada misión, lejos de nuestro hogar. ¿Y viene a visitar al enfermo?, pregunté. Ya vino 2 veces y experimentó gran conmoción observando su sufrimiento. Es tal la turbación del joven que no reconoció al generoso y dedicado padre. Gritaba afligido poniendo de manifiesto una dolorosa demencia. El padre, que vino a verlo en compañía del ministro Padua, del Ministerio de Comunicaciones, parecía muy superior a la condición humana, mientras se encontraba con el amigo que obtuviera la hospitalidad para el infeliz hijo. Se demoraron bastante comentando la
Situación espiritual de los recién llegados desde los círculos carnales. Pero, cuando el ministro Padua se retiró compelido por circunstancias del servicio, el padre del muchacho me pidió que le perdonase el gesto humano, y se arrodilló delante del enfermo. Le tomó las manos con ansiedad, como si procurase transmitirle vigorosos fluidos vitales, y le besó la cara llorando, copiosamente. No pude contener las lágrimas y me retiré dejándolos solos. No sé lo que pasó entre ambos, pero noté que, desde ese día Francisco mejoró bastante. La demencia total se redujo a crisis que son ahora cada vez más espaciadas. ¿Cómo conmueve todo esto? Exclamé bajo fuerte impresión. ¿Cómo puede perseguirlo la imagen del cadáver? La visión de Francisco, aclaró la anciana con atención, es la pesadilla de muchos espíritus. Después de la muerte carnal. Se apegan demasiado al cuerpo, no alcanzan otra cosa, viviendo de él y para él, dedicándole verdadero culto, y cuando llega el soplo renovador, se niegan a abandonarlo. Repelen cualquier idea de espiritualidad y luchan desesperadamente por conservarlo. No obstante, surgen los gusanos voraces y los expulsan. A esa altura, se horrorizan del cuerpo y adoptan nueva actitud extremista. La visión del cadáver, como fuerte creación mental de ellos mismos, los atormenta en lo íntimo del alma. Sobrevienen perturbaciones y crisis más o menos largas, y sufren mucho hasta la eliminación integral de su fantasma. Notando mi conmoción, Narcisa agregó: gracias al Padre, estoy aprovechando bastante estos últimos años de servicio. Ah, como es de profundo el sueño espiritual de la mayoría de nuestros hermanos en la carne. Esto, desde luego, debe preocuparnos pero no herirnos. La crisálida se adhiere a la materia inerte, pero la mariposa alzará el vuelo. La simiente es casi imperceptible, mientras que el roble será gigantesco. La flor muerta vuelve a la tierra, pero el perfume vive en el cielo. Todo embrión de la vida parece dormir. No debemos olvidar estas lecciones. Narcisa se calló sin que yo me atreviese a interrumpir su silencio. Herencia y eutanasia. Aún no había vuelto en mí de la profunda sorpresa, cuando Salustio se aproximó a Narcisa informando: nuestra hermana Paulina desea ver al padre enfermo en el pabellón 5. Antes de atenderla, juzgué conveniente consultarla, porque el enfermo continúa en una crisis muy aguda. Mostrando los gestos de bondad que la caracterizaban, Narcisa indicó: mándela a entrar sin demora. Ella tiene permiso de la ministra, en vista de haber consagrado su tiempo disponible a la tarea de reconciliación con sus familiares. Mientras el mensajero se despedía apresurado, la bondadosa enfermera, dirigiéndose a mí, añadía: verá usted qué hija más dedicada. No había transcurrido un minuto y Paulina estaba ante nosotros, esbelta y linda. Vestía una túnica muy leve, tejida en seda luminosa. Angelical belleza caracterizaba sus trazos fisonómicos, pero sus ojos demostraban extrema preocupación. Narcisa me la presentó delicadamente, y sintiendo tal vez que podía confiar en mi presencia, preguntó con alguna inquietud: ¿cómo está papá, amiga mía? Un poco mejor, aclaró la enfermera, no obstante, aún acusa fuertes desequilibrios. Es lamentable, contestó la joven, ni él ni los otros ceden en el estado mental en que se hallan. Siempre el mismo odio y la misma displicencia. Narcisa nos invitó a acompañarla, y minutos después, tenía delante de mí a un viejo de fisonomía desagradable. De mirada dura, cabellos desgreñados, arrugas profundas y labios retraídos, inspiraba más piedad que simpatía. Con todo, procuré vencer las vibraciones inferiores que me dominaran, con el fin de observar, por encima del ser sufridor, al hermano espiritual. De inmediato desapareció la impresión de repugnancia, aclarándose mi raciocinio. Apliqué la lección a mí mismo. ¿Cómo habría llegado, a mi vez, al ministerio de auxilio? Debería haber sido horrible mi semblante de desesperado. Cuando examinamos la desventura de alguien recordando las propias deficiencias, hay siempre asilo para el amor fraterno en el corazón. El viejo enfermo no tuvo una palabra de ternura para la hija que lo saludó cariñosa. A través de la mirada, que evidenciaba aspereza y rebeldía, se asemejaba a una fiera humana enjaulada. Papá, ¿se siente mejor? Le preguntó con extremado cariño filial. ¡Ay, ay!, gritó el enfermo con voz estentórea, no puedo olvidar al infame, no puedo descansar el pensamiento, aún lo veo a mi lado suministrándome el veneno mortal. No diga eso, papá, respondió la joven delicadamente. Recuerde que Edelberto entró en nuestra familia como hijo enviado por Dios. ¿Hijo mío?, gritó el infeliz. Nunca. Nunca.
Es un criminal sin perdón, un hijo del infierno. Paulina hablaba, ahora, con los ojos inundados de lágrimas. Oigamos, papá, la lección de Jesús que recomienda que nos amemos unos a los otros. Atravesamos experiencias, consanguíneas en la tierra, para adquirir el verdadero amor espiritual. Además, es indispensable reconocer que solo existe un Padre realmente eterno, que es Dios. Pero el Señor de la vida nos permite la paternidad o la maternidad en el mundo, a fin de que aprendamos a sentir la fraternidad sin mácula. Nuestros hogares terrestres son crisoles de purificación de los sentimientos, o templos de unión sublime, camino a la solidaridad universal. Luchamos y padecemos mucho hasta adquirir el verdadero título de hermano. Somos todos una sola familia en la creación bajo la bendición providencial de un Padre único. Oyendo aquella voz dulce, el enfermo se puso a llorar convulsivamente. Perdone a Edelberto, papá. Procure ver en él no al hijo liviano, sino al hermano necesitado de esclarecimiento. Estuve, en nuestra casa hoy, observando allá extremadas perturbaciones. Desde aquí, desde este lecho, usted envuelve a todos los nuestros en fluidos de amargura y de incomprensión, y ellos le hacen a usted lo mismo, de idéntico modo. El pensamiento, en vibraciones sutiles, alcanza el blanco, por grandes que sean las distancias. La permuta de odio y desentendimiento causa ruina y sufrimiento a las almas. Mamá se recogió, hace unos días, en un hospicio, atormentada de angustia. Amalia y Casilda entraron en lucha judicial con Edelberto y Agenor, en virtud de los grandes patrimonios que usted juntó en las esferas de la carne. Un cuadro terrible cuyas sombras podrían disminuir, si su mente vigorosa no estuviese sumergida en propósitos de venganza. Aquí, lo vemos en grave estado, en la tierra, mamá loca y los hijos turbados, odiándose entre sí. En medio de tantas mentes desequilibradas, una fortuna inmensa. ¿Y qué vale eso si no hay un átomo de felicidad? ¿En ninguno? Pero yo legué enorme patrimonio a la familia, respondió él, infeliz rencorosamente, deseando el bienestar de todos. Paulina no lo dejó terminar volviendo a tomar la palabra. No siempre sabemos interpretar lo que es beneficio, en el capítulo de la riqueza transitoria. Si usted hubiese asegurado el futuro de los nuestros, garantizándoles la tranquilidad moral y el trabajo honesto, su esfuerzo sería de valiosa providencia, pero, a veces, papá, acostumbramos a ahorrar el dinero por espíritu de vanidad y de ambición. Queriendo vivir por encima de los demás, no nos damos de eso sino en las expresiones externas de la vida. Son muy pocos los que se preocupan por adquirir conocimientos nobles, cualidades de tolerancia, luces de humildad, bendiciones de comprensión. Imponemos a otros nuestros caprichos, nos apartamos de los servicios del Padre, y olvidamos la lapidación de nuestro espíritu. Nadie nace en el planeta simplemente para acumular monedas en los cofres o valores en los bancos. Es natural que la vida humana pida el concurso de la previsión, y es justo que no prescinda de la contribución de mayordomos fieles, que sepan administrar con sabiduría, pero nadie será mayordomo del Padre con avaricia y propósitos de dominación. Tal género de vida arruinó nuestra casa. En vano, en otro tiempo, busqué llevar socorro espiritual al ambiente doméstico. Mientras usted y mamá se sacrificaban por aumentar los haberes, Amalia y Casilda olvidaban el servicio útil, y como ociosas dadas a la banalidad social, encontraron perezosos que las desposaron buscando ventajas financieras. Agenor repudió el estudio serio, entregándose a malas compañías. Edelberto conquistó el título de médico, alejándose por completo de la medicina y ejerciéndola solamente de tiempo en tiempo, a la manera del trabajador que visita el servicio por curiosidad. Todos arruinaron bellas posibilidades espirituales, distraídos por el dinero fácil y apegados a la idea de la herencia. El enfermo tomó una expresión de pavor y agregó: «Maldito Edelberto. Hijo criminal e ingrato. Me mató sin piedad cuando necesitaba aún regularizar mis disposiciones testamentarias. Malvado. Malvado, calle papá. Tenga compasión de su hijo, perdone y olvide». Empero, el viejo continuó maldiciendo en voz alta. La joven se preparaba para discutir, pero Narcisa le dirigió una significativa mirada, llamando a Salustio para socorrer al enfermo en crisis. Se calló Paulina, acariciando la frente paterna y conteniendo con gran esfuerzo las lágrimas. Después de algunos instantes, me retiraba en compañía de ambas bajo fuerte impresión. Las dos amigas cambiaron por algunos minutos sus confidencias, despidiéndose Paulina con mucha generosidad en las frases, pero con mucha tristeza en la mirada llena de justa preocupación.
Volviendo a la intimidad, Narcisa, bondadosa, me dijo: los casos de herencia, por regla general, son extremadamente complicados. Con raras excepciones acarrean enorme peso a los legadores y a los legatarios. En este caso no solamente vemos esto, sino también la eutanasia. La ambición por el dinero creó en toda la familia de Paulina rencores y desavenencias. A los padres avarientos les toca sufrir hijos derrochadores. Fui a casa de nuestra amiga cuando el hermano, Edelberto, médico de apariencia distinguida, empleó, en su padre casi moribundo, la llamada muerte suave. Nos esforzamos por evitarlo, pero todo fue en vano. El pobre individuo deseaba, de hecho, apresurar el desenlace, por cuestiones de orden financiero. Y ahí tenemos ahora la imprevisión y el resultado, el odio y la molestia. Y con expresivo gesto, Narcisa remató: Dios creó seres y cielos, pero nosotros nos acostumbramos a transformarnos en espíritus diabólicos, creando nuestros infiernos individuales. Vampiro, eran las 21 horas. Todavía no habíamos descansado, no siendo en momentos de rápida conversación, necesaria para la solución de problemas espirituales. Aquí un enfermo pedía alivio, allí, otro necesitaba pases de confortamiento. Cuando fuimos a atender a 2 enfermos, en el pabellón 11, escuché una gritería próxima. Hice instintivo movimiento de aproximación, pero Narcisa, atenta, me detuvo. No siga, dijo, se localizan allí los desequilibrados del sexo. El cuadro sería extremadamente doloroso para sus ojos. Guarde esa emoción para más tarde. No insistí. Mientras tanto hervían en mi cerebro 1000 interrogaciones. Se abría un mundo nuevo a mi pesquisa intelectual. Era necesario recordar, a cada momento, el consejo de la madre de Lisias para no desviarme de la justa obligación. Después de las 21 horas, llegó alguien desde el fondo del enorme parque. Era un hombrecillo de semblante singular, que evidenciaba la condición de un humilde trabajador. Narcisa lo recibió con gentileza preguntándole: ¿qué sucede, Justino? ¿Qué novedades trae? El servidor, que integraba el cuerpo de centinelas de las cámaras de rectificación, respondió afligido: vengo a comunicarle que una infeliz mujer está pidiendo socorro en el gran portón que da acceso a los campos de cultura. Creo que ha pasado desapercibida a los vigilantes de las primeras líneas. ¿Por qué no la atendió?, interrogó la enfermera. El servidor hizo un gesto de escrúpulo y explicó: de acuerdo con las órdenes que nos rigen, no pude hacerlo porque la pobrecita está rodeada de puntos negros. ¿Qué dice?, replicó Narcisa asustada. Sí, señora, entonces el caso es muy grave. Con gran curiosidad seguía la enfermera a través del campo alumbrado por la luna. La distancia no era pequeña. Lado a lado se veía la arboleda tranquila de aquel extenso parque agitada por un viento suave y acariciador. Habíamos recorrido más de 1 kilómetro, cuando alcanzamos la gran cancela a la que se refiriera el trabajador. Vimos entonces la miserable figura de una mujer que imploraba socorro desde el otro lado. No vi otra cosa que el bulto de la infeliz cubierta de andrajos, con el rostro horrendo y las piernas en llagas vivas. Pero Narcisa parecía divisar otros detalles imperceptibles a mi mirada, dado el asombro que se reflejó en su fisonomía, de ordinario en calma. «Hijos de Dios», gritó la mendiga al divisarnos, «dad abrigo a este espíritu cansado. ¿Dónde está el paraíso de los electos, para que yo pueda disfrutar de esa paz tan deseada?». Aquella voz suplicante sensibilizaba mi corazón. Narcisa a su vez se mostraba conmovida, pero habló en tono confidencial. «¿No está viendo los puntos negros?». No respondí. Su visión espiritual aún no está suficientemente educada. Después de una ligera pausa continuó: «Si estuviese en mis manos abriría inmediatamente nuestra puerta, pero cuando se trata de criaturas en estas condiciones, nada puedo resolver por mí misma. Necesito recurrir al vigilante jefe en misión de servicio». Aproximándose a la infeliz le indicó en tono fraterno: «Haga el favor de esperar unos minutos». Volvimos apresuradamente al interior. Por primera vez entré en contacto con el director de los centinelas de las cámaras de rectificación. Narcisa me presentó y dio cuenta de lo que ocurría. Él esbozó un gesto significativo y manifestó: «Hizo muy bien comunicándome el hecho. Vamos hasta allá». Nos dirigimos los 3 hacia el lugar indicado. Llegados a la cancela, el hermano Pablo, orientador de los vigilantes, examinó atentamente a la recién llegada del umbral y dijo: «Esta mujer, por ahora, no puede recibir nuestro socorro. Se trata de uno de los más fuertes vampiros que he visto hasta hoy. Es preciso dejarla a su propia suerte». Me sentí escandalizado. ¿No sería faltar a los deberes cristianos abandonar a aquella sufridora al azar del camino? Narcisa,
que recibió mi impresión, parecía compartirla y se adelantó suplicante. Pero, hermano Pablo, ¿no habrá medios de acoger a esa miserable criatura en las cámaras? Permitirlo, aclaró él, sería traicionar mi función de vigilante. Indicando a la mendiga que esperaba la decisión, gritando impaciente, expresó a la enfermera. Anotado, Narcisa, ¿alguna cosa más aparte de los puntos negros? Ahora era mi instructora en el servicio la que respondía negativamente. Pues veo más, respondió el jefe de los vigilantes. Bajando el tono de voz, recomendó. Cuente las manchas negras. Narcisa fijó la mirada en la infeliz y después de algunos minutos, respondió. 58. El hermano Pablo, con la paciencia de los que saben esclarecer con amor, explicó. Esos puntos oscuros representan 58 criaturas asesinadas al nacer. En cada mancha veo la imagen mental de un bebé aniquilado, unos por golpes aplastantes y otros por asfixia. Esa desventurada mujer fue profesional en ginecología. Con el pretexto de aliviar las conciencias ajenas se entregaba a crímenes nefandos, explotando infelices jóvenes inexpertas. La situación suya es peor que la de los suicidas y homicidas, que a veces presentan notables atenuantes. Recordé asombrado los procesos de la medicina, en que muchas veces vi la necesidad de eliminar a los fetos para salvar el organismo materno, en las ocasiones peligrosas, pero, leyendo mi pensamiento, el hermano Pablo agregó, no hablo de determinaciones legítimas que constituyen aspectos de pruebas redentoras. Me refiero al crimen de asesinar, a los que dan comienzo a la trayectoria de su experiencia terrestre, con el sublime derecho a la vida. Demostrando la sensibilidad de las almas nobles, Narcisa rogó, hermano Pablo, también yo erré mucho en el pasado. Atendamos a esta desventurada. Si me lo permite yo le prodigaré cuidados especiales. Reconozco, amiga mía, respondió el director de la vigilancia impresionado por la sinceridad, que todos somos espíritus endeudados. Pero tenemos en nuestro favor el reconocimiento de las propias flaquezas y la buena voluntad de rescatar nuestras deudas, pero esta criatura, por ahora, no desea otra cosa que perturbar al que trabaja. Los que traen los sentimientos endurecidos por la hipocresía emiten fuerzas destructoras. ¿Para qué nos sirve aquí un servicio de vigilancia? Sonriendo expresivamente exclamó. Busquemos la prueba. El jefe de los vigilantes se aproximó a la infeliz y preguntó, ¿qué desea la hermana de nuestro concurso fraterno? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!, respondió llorando. Amiga mía, ponderó acertadamente, es necesario saber aceptar el sufrimiento rectificador. ¿Por qué razón cortó tantas veces la vida a criaturitas frágiles que iban a la lucha con el permiso de Dios? Oyéndolo inquieta exhibió terrible carantoña de odio y gritó, ¿quién me atribuye esa infamia? Mi conciencia está tranquila, canalla. Empleé mi existencia auxiliando a la maternidad en la tierra. Fui cariñosa y creyente, buena y pura. ¿No es eso lo que se observa en la fotografía viva de sus pensamientos y actos? Creo que la hermana ni siquiera recibió aún el beneficio del remordimiento. Cuando abra su alma a las bendiciones de Dios, reconociendo sus propias necesidades, vuelva aquí. Airada la interlocutora respondió, demonio, hechicero, secuaz de Satanás. No volveré jamás. Estoy esperando el cielo que me prometieron y que espero encontrar. Asumiendo una actitud más firme, el jefe de vigilantes le dijo con autoridad, haga entonces el favor de retirarse. No tenemos aquí el cielo que usted desea. Estamos en una casa de trabajo donde los enfermos reconocen su mal y tienen el propósito de curarse al lado de servidores de buena voluntad. La mendiga objetó atrevidamente, no le pedí remedio ni servicio. Estoy buscando el paraíso que hice por merecer practicando buenas obras. Dirigiéndonos fulminantes miradas de cólera, perdió el aspecto de enferma ambulante, retirándose a paso firme como quien permanece absolutamente dueño de sí mismo. El hermano Pablo la acompañó con la vista durante unos minutos y volviéndose hacia nosotros agregó, ¿observaron el vampiro? Exhibe la condición de criminal y se declara inocente, es profundamente mala y afirma ser buena y pura, sufre desesperadamente y alega tranquilidad, creó un infierno para sí misma y asegura que está buscando el cielo. Ante el silencio con que escuchábamos su lección, el jefe de los vigilantes concluyó, es imprescindible tener mucho cuidado con las buenas y las malas apariencias. Naturalmente la infeliz será atendida más adelante por la bondad divina, pero por principio de caridad legítima. En la posición en la que me encuentro no podía abrirle nuestras puertas. Noticias de veneranda. Al penetrar ahora en el parque bañado de luz, experimentaba singular fascinación. Aquellos árboles acogedores, aquellas florecientes sementeras, me reclamaban en todo momento. De manera indirecta, provocaba explicaciones de Narcisa, enunciando preguntas veladas. En el gran parque, decía ella,
No hay solamente caminos para el umbral o simple cultivo de vegetación destinada a los jugos alimenticios. La ministra veneranda creó planos excelentes para nuestros procesos educativos. Observando mi sana curiosidad, continuó aclarando. Se trata de los salones verdes para servicio de educación. Entre las grandes hileras de árboles, hay recintos de maravillosos contornos para las conferencias de los ministros de regeneración, otros para ministros visitantes y para estudiosos en general, reservándose uno de señalada belleza para las conversaciones del gobernador, cuando él se digna venir hasta nosotros. Periódicamente los vigorosos árboles se cubren de flores, dando la idea de pequeñas torres coloreadas llenas de encantos naturales. Tenemos así en el firmamento el techo acogedor, con las bendiciones del sol o de las estrellas distantes. Deben ser prodigiosos esos palacios de la naturaleza, agregué. Sin duda, prosiguió la enfermera con el mayor entusiasmo, el proyecto de la ministra despertó, según me informaron, francos aplausos en toda la colonia. Supe que eso había acontecido hace 40 años. Se inició entonces la campaña del Salón Natural. Todos los ministerios pidieron cooperación, incluso el de la Unión Divina, que solicitó el concurso de veneranda en la organización de los recintos de ese orden en el Bosque de las Aguas. Surgieron deliciosos rincones, por todas partes. Los más interesantes, a mi juicio, son los que se instituyeron en las escuelas. Varían en las formas y en las dimensiones. En los parques de educación del Ministerio de Esclarecimiento instaló la ministra un verdadero castillo de vegetación, en forma de estrella, dentro del cual se acogen 5 numerosas clases de aprendizaje y 5 de instructores diferentes. En el centro, funciona un enorme aparato destinado a demostraciones por la imagen, a la manera del cinematógrafo terrestre, con el cual es posible llevar a efecto 5 distintas proyecciones de forma simultánea. Esa iniciativa mejoró considerablemente a la ciudad, uniendo en el mismo esfuerzo el servicio provechoso de la utilidad práctica a la belleza espiritual. Valiéndome de la pausa natural, interpelé. ¿Y el mobiliario de los salones? ¿Es parecido a los de los grandes recintos terrestres? Narcisa sonrió y añadió. Hay diferencia. La ministra ideó los cuadros evangélicos del tiempo que señaló el pasaje del Cristo por el mundo y sugirió recursos de la propia naturaleza. Cada salón natural tiene bancos y poltronas esculpidas en la substancia del suelo, forrados de hierba olorosa y suave. Eso imprime hermosura y disposiciones características. Dice la organizadora que sería justo recordar las prédicas del maestro, en plena playa, cuando daba sus divinas excursiones junto al Tiberíades, y de esa recordación surgió la instauración del mobiliario natural. La conservación exige cuidados permanentes, pero la belleza de los cuadros representa vasta compensación. A esta altura se interrumpió la bondadosa enfermera, pero identificando mi silencioso interés prosiguió. El más bello recinto de nuestro ministerio es el reservado a las disertaciones del gobernador. La ministra veneranda descubrió que a él siempre le gustaron los paisajes de gusto helénico, más antiguo, y decoró el salón a trazos especiales formados en pequeños canales de agua fresca, puentes graciosos, lagos minúsculos, palanquines de arboleda y frondosa vegetación. Cada mes del año muestra colores diferentes, en razón de las flores que se van modificando en especie de 30 en 30 días. La ministra reserva el más hermoso aspecto para el mes de diciembre, en conmemoración de la Natividad de Jesús, cuando la ciudad recibe los más hermosos pensamientos y las más vigorosas promesas de nuestros compañeros, encarnados en la tierra, y envía, a su vez, ardientes afirmaciones de esperanza y de servicio a las esferas superiores en homenaje al Maestro de los Maestros. Ese salón es nota de júbilo para nuestros ministerios. Tal vez sepa ya que el gobernador viene aquí, casi semanalmente, los domingos. Permanece largas horas conferenciando con los ministros de regeneración, conversando con los trabajadores, ofreciendo valiosas sugestiones, examinando nuestras vecindades con el umbral, recibiendo nuestros votos y visitas y confortando enfermos convalecientes. Por la noche, cuando puede demorarse, oye música y asiste a números de arte, ejecutados por jóvenes y niños de nuestros centros de educación. La mayoría de los forasteros que se hospedan en nuestro hogar acostumbran venir aquí solo con el propósito de conocer este palacio natural, que acomoda confortablemente a más de 30.000 personas. Oyendo los interesantes informes experimentaba una mezcla de alegría y de curiosidad. El salón de la ministra veneranda, continuó diciendo Narcisa animadamente, es también espléndido recinto, cuya conservación nos merece especial cariño. Todo nuestro servicio será poco para retribuir la dedicación de esa abnegada servidora de nuestro Señor. Gran número de beneficios en este ministerio fueron creados por ella para atender a los más infelices. Su modo tradicional de trabajo en nuestro hogar es considerado como de los más digno por la gobernación.
Es ella la entidad con mayor número de horas de servicio en la colonia. Y la figura más antigua del gobierno y del ministerio, en general. Permanece en tarea activa, en esta ciudad, hace más de 200 años. Impresionado por las informaciones aduje. ¿Cómo debe ser respetada esa benefactora? Dice usted bien, contestó Narcisa con reverencia. Es una de las entidades más elevadas de nuestra colonia espiritual. Los 11 ministros que con ella actúan en regeneración la oyen antes de tomar cualquier determinación de importancia. En numerosos procesos, la gobernación recurre a sus opiniones, con excepción del gobernador. La ministra veneranda es la única entidad en nuestro hogar que ya vio a Jesús en las esferas resplandecientes. Pero nunca comentó ese hecho de su vida espiritual, y elude la menor información al respecto. Además, hay otra nota interesante con relación a ella. Un día, hace 4 años, nuestro hogar amaneció de fiesta. Las fraternidades de la luz, que rigen los destinos cristianos de América, homenajearon a Veneranda confiriéndole la medalla del mérito al servicio, la primera entidad en la colonia que consiguió, hasta hoy semejante triunfo, presentando 1 millón de horas de trabajo útil, sin interrupción, sin reclamos y sin desmayar. Generosa comisión vino a traerle la honrosa merced, pero en medio del júbilo, reunidos en la gobernación, los ministerios y la multitud en la plaza mayor, la ministra veneranda lloró en silencio. Entregó enseguida el trofeo a los archivos de la ciudad, afirmando que no merecía tal distinción, y transmitiéndolo a la personalidad colectiva de la colonia, a pesar de las protestas del gobernador. Desistió de todo homenaje festivo con que se pretendía conmemorar el hecho, no comentando, jamás, la honrosa conquista. Extraordinaria mujer. Dije yo. ¿Por qué no se encamina a las altas esferas? Narcisa bajó el tono de la voz y declaró, discretamente. Ella vive en zonas muy superiores a la nuestra y permanece en nuestro hogar por espíritu de amor y sacrificio. Supe que esa benefactora sublime viene trabajando hace más de 1000 años por un grupo de corazones muy amados que está en la tierra, a los que espera con paciencia. ¿Cómo podré conocerla? Pregunté impresionado. Narcisa, que parecía alegrarse con mi interés, explicó satisfecha. Mañana, al atardecer, después de las oraciones, la ministra vendrá al salón con el fin de ilustrar a algunos aprendices sobre el pensamiento. Curiosas observaciones. Pocos minutos antes de la medianoche, Narcisa permitió que me fuera al gran portón de las cámaras. Los samaritanos debían hallarse ya en la vecindad. Era imprescindible observar su regreso para tomar providencias. Con qué emoción volví al camino cercado de árboles frondosos y acogedores. Aquí troncos que recordaban el vetusto roble de la tierra. Allí hojas caprichosas que rememoraban la acacia y el pino. Aquel aire embalsamado se me hacía una bendición. En las cámaras, a pesar de las amplias ventanas, no experimentaba tanta impresión de bienestar. Seguía caminando silencioso bajo las cariñosas frondas. Vientos frescos las agitaban, suavemente envolviéndome en sensaciones de reposo. Sintiéndome a solas, ponderé todos los acontecimientos que me sobrevinieran, desde el primer contacto con el ministro Clarencio. ¿Dónde estaría el paraje del sueño? ¿En la tierra o en aquella colonia espiritual? ¿Qué le habría sucedido a Celia y a los hijitos? ¿Por qué razón me prestaban allí tan grandes esclarecimientos sobre las más variadas cuestiones de la vida, pero, omitiendo cualquier noticia sobre mi antiguo hogar? Mi propia madre me había aconsejado el silencio, absteniéndose de darme cualquier información directa. Todo indicaba la necesidad de olvidar los problemas carnales para renovarme intrínsecamente, y no obstante, penetrando en lo más íntimo del ser, encontraba la nostalgia viva de los míos. Deseaba ardientemente volver a ver a la esposa muy amada y recibir de nuevo el beso de los hijitos. ¿Por qué? Decisiones del destino estábamos ahora separados, como si yo fuese un náufrago en playa desconocida. De manera simultánea ideas generosas me confortaban lo íntimo. Yo no era un náufrago abandonado. Si mi experiencia podía clasificarse como naufragio, no debía tal desastre sino a mí mismo. Ahora que observaba en nuestro hogar vibraciones nuevas de trabajo intenso y constructivo, me admiraba de haber perdido tanto tiempo en frioleras de toda clase. En verdad amé mucho a la compañera de luchas y sin duda dispensaba a los hijitos ternuras incesantes. Pero examinando desapasionadamente mi situación de esposo y de padre, reconocí que nada había creado de sólido y de útil en el espíritu de mi familia. Tarde verificaba ese descuido. Quien atraviesa un campo sin organizar la siembra necesaria para el pan y sin proteger la fuente que sacia la sed, no puede volver con la intención de abastecerse. Tales pensamientos se me fijaban en el cerebro con vehemencia irritante. Al dejar los círculos carnales, encontré las penurias de la incomprensión. ¿Qué había sucedido a mi esposa e hijitos?
distanciados de la segura estabilidad doméstica y llevados a las sombras de la viudez y la orfandad? Inútil era la interrogación. El viento calmado parecía susurrar concepciones grandiosas, como si tuviera deseos de despertar mi mente para llevarla a estados más altos. Me torturaban las interrogaciones internas, pero, apegándome entonces a los imperativos del justo deber, me aproximé a la gran cancela investigando más allá, a través de los campos de cultivo. Todo era luna y serenidad, cielo sublime y belleza silenciosa. Estasiándome en la contemplación del cuadro, demoré algunos minutos entre la admiración y la oración. Instantes después divisé a lo lejos, dos bultos enormes que me impresionaron vivamente. Parecían dos hombres de substancia indefinible, semiluminosa. De los pies y de los brazos les colgaban filamentos extraños, y de la cabeza parecía que se les escapaba un largo cordón de singulares proporciones. Tuve la impresión de que me hallaba ante dos auténticos fantasmas. No pude soportarlo. Con los cabellos erizados volví apresuradamente al interior. Inquieto y amedrentado expuse a Narcisa lo ocurrido, notando que ella mal contenía la risa. ¿Qué le sucedió, amigo mío?, dijo por fin, mostrando buen humor. ¿No reconoció aquellos personajes? Fundamentalmente desilusionado, nada conseguí responder, pero Narcisa continuó. También yo, en otros tiempos, experimenté la misma sorpresa. Aquellos son nuestros propios hermanos de la tierra. Se trata de poderosos espíritus que viven en la carne en misión redentora y pueden, como nobles iniciados en la eterna sabiduría, abandonar el vehículo corpóreo transitando libremente por nuestros planos. Los filamentos y cordones que observó son singularidades que los diferencian de nosotros. No se preocupe, pues los encarnados que consiguen alcanzar estos parajes son entidades extraordinariamente espiritualizadas, a pesar de ser obscuras o humildes en la tierra. Dándome valor, bondadosamente agregó: vamos hasta allá. Tenemos 40 minutos pasada la medianoche. Los samaritanos no deben tardar. Satisfecho volví con ella al gran portón. Se vislumbraban todavía a enorme distancia los dos bultos que se apartaban de nuestro hogar tranquilamente. La enfermera los contempló e hizo un gesto expresivo de reverencia y exclamó: están envueltos en claridad azul. Deben ser mensajeros muy elevados que se hallan en la esfera carnal en tarea que no podemos conocer. Allí nos quedamos parados por varios minutos en la contemplación de los silenciosos campos. De pronto, la bondadosa amiga indicó un punto oscuro en el horizonte alumbrado por la luna y observó: allá vienen ellos. Distinguí la caravana que avanzaba en nuestra dirección bajo la suave claridad del cielo. De repente oí ladrar perros a gran distancia. ¿Qué es eso?, interrogué asombrado. Los perros, dijo Narcisa, son auxiliares preciosos en las regiones obscuras del umbral, donde se encuentran no solamente los hombres desencarnados, sino también verdaderos monstruos que no corresponde ahora describir. La enfermera, con voz activa, llamó a los servidores que se hallaban a distancia, enviando uno de ellos al interior, transmitiendo avisos. Miré atentamente aquel grupo extraño que se acercaba despacio. 6 grandes carretas, formato diligencia, precedidas de cuadrillas de perros alegres y alborotadores, eran tiradas por animales que, de lejos, me parecían iguales a los mulos terrestres. Pero la nota más interesante era la de las grandes bandadas de aves de cuerpo voluminoso que volaban a corta distancia por encima de las carretas, produciendo singulares ruidos. Sin contenerme me dirigí a Narcisa preguntando: ¿dónde está el aerobús? ¿No sería posible utilizarlo en el umbral? Al decirme que no, indagué las razones. Siempre atenta, la enfermera me explicó: es cuestión de densidad de la materia. Usted puede hacerse un ejemplo con el agua y el aire. El avión que atraviesa la atmósfera del planeta no puede hacer lo mismo en la masa líquida. Podríamos construir determinadas máquinas como el submarino, pero por espíritu de compasión hacia los que sufren, los núcleos espirituales superiores prefieren aplicar aparatos de transición. Además, en muchos casos, no se puede prescindir de la colaboración de los animales. ¿Cómo puede ser eso?, pregunté sorprendido. Los perros facilitan el trabajo. Los mulos soportan las cargas con paciencia y suministran calor en zonas donde es necesario, y aquellas aves, agregó indicándolas en el espacio que denominamos ibis viajeras, son excelentes auxiliares de los samaritanos, pues devoran las formas mentales odiosas y perversas, entrando en lucha franca con las tinieblas del umbral. La caravana venía acercándose. Narcisa me miró con bondadosa atención y concluyó: por ahora no se permiten informaciones minuciosas. Podrá recibir valiosas lecciones sobre los animales, pero no aquí sino en el Ministerio de Esclarecimiento, donde están situados los parques de estudio y de experimentación. Distribuyendo órdenes de servicio, aquí y allá, se preparaba para recibir a nuevos enfermos del espíritu.